Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo como siempre mucha luz, mucha fuerza, mucha energía, mucha paz, mucha alegría y solución a lo que estés viviendo en estos momentos. Que todo fluye en armonía perfecta. Te abrazo de alma a alma con mucho amor. Pues tenemos una semana por demás interesante. 19 de abril, el ingreso del Sol en el signo de Tauro, a las 3 de la tarde con 34 minutos, hora del centro. Además, también tenemos el ingreso de Mercurio en Tauro. Y ya traemos, pues, el ingreso de Venus en Tauro el día 14, ¿verdad? Así que vamos a tener el día de hoy, no solamente hoy, las próximas semanas, a Venus, al Sol y a Mercurio en el signo de Tauro. Súper interesantísimo que nos lleva a poder arreglar muchas cosas en cuestiones profesionales, laborales y materiales. También, por supuesto, lo relacionado con el arte, con la belleza, como es Tauro, por Venus, por su planeta Venus, el arte, la belleza, las relaciones, las cuestiones de amor, las cuestiones de trabajo o de dinero, perdón, por Venus. Así que hoy iniciamos ya con el Sol en el signo de Tauro. Bueno, en un rato más, el día 19, tenemos el ingreso del Sol en Tauro, 3 de la tarde con 34 minutos, hora del centro. Vamos a aprovechar toda esta semana mágica y maravillosa que la tenemos en luna creciente que es para que las cosas se den, para que las cosas sucedan, para que las cosas avancen, para plantar, trasplantar, firmas, contratos, acuerdos, arreglar situaciones sentimentales, cortarnos las puntitas del cabello. Bueno, la luna creciente es espectacular porque todo crece, es increchente, o sea, es hacia arriba. Todo aquello que yo sembré semanas anteriores o meses anteriores empieza a dar grandes frutos. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, aléjate de aquellas personas doble cara. Definitivamente hay mucha gente con máscara y tú, mi buen Aries, que eres tan auténtico, noble, romántico, sensible y confiado. Sí, claro, es el bebé del zodiaco, el primer signo que definitivamente cree y confía. No pasa nada, yo siempre les doy las gracias a aquellas personas doble cara o traicioneras, porque dices, bueno, ya uno menos, ¿verdad? Que les vaya bonito y que sus caminos se llenen de mucha luz, de paz y de armonía, porque todo lo que se siembra se cosecha. Aprovecha, por favor, mi querido Aries, las oportunidades que van a presentarse a partir de esta semana, que no solamente es esta semana, o sea, a partir de ya se abren las oportunidades, vienen cosas nuevas a tu vida y se te van a poner en balance muchas cosas de tu vida. Han estado pasando muchas cosas, ¿verdad? En el transcurso de este año, muchos triunfos, muchos éxitos, mucha abundancia. Bueno, sí te invito a que pues estemos en el agradecimiento total, con los pies en la tierra, con los ojos hacia el cielo, agradeciendo las tremendas bendiciones que has estado recibiendo y que definitivamente te las has ganado, porque todos tenemos lo que merecemos. En la medida que pensamos en positivo y actuamos en positivo y sentimos en positivo, eso regresa, pues simplemente la ley del boomerang. Para los Tauro, libérate de ataduras, libérate del pasado, ya estamos, mira, tenemos, ¿qué te digo? Venus, Mercurio y el Sol en tu signo. Imagínate, qué maravilla. Libérate de ataduras, libérate del pasado, el pasado sana. Cuando tu pasado sanado es una maravilla, porque cuando tú sanas tu pasado, se te abren un sinfín de canales de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad. Y no conozco ningún Tauro que no le encante la abundancia, el triunfo, el éxito y la prosperidad laboral, profesional y económica. Entonces, si tú te liberas de ataduras del pasado, decir la frase de mi mami, el pasado es humo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento y aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Imagínate que está Mercurio, la comunicación, Venus, el amor y el dinero, que además es tu planeta y está en tu signo y está el Sol en tu signo. ¿Qué estás esperando para avanzar? Deja el pasado en el pasado.
Esa es una clave muy importante que yo le he sugerido desde siempre y hace muchísimos años a mis amigos Tauro y a mis conocidos, amigos y familiares del signo Tauro. Tienen muchas bondades, tienen muchas bendiciones, pero en ocasiones cuando las cuestiones económicas, profesionales o laborales no les está yendo bien, se olvidan de las bendiciones enormes que tienen, como tener vida, tener salud y tener familia. Que no sea tu caso, mi querido Tauro, porque en esta semana vas a ver cuántas cosas lindas, hermosas y preciosas van a llegar a tu camino. Así que ponle ganas, ponle ánimo, ponle intención y dale hacia adelante. Para los Géminis, puede haber un poco o un mucho chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo en tu ambiente profesional, cosa que yo no entiendo. Definitivamente para mí los chismes, dimes, diretes y envidia son, pues, limitaciones, ¿no? O mucho tiempo libre. No sabría decirle cuál de los 2. Pero bueno, mi querido Géminis, tú eres muy Mercurio, tú tienes mucha capacidad, tienes muchas inteligencias y maneja bien tus inteligencias, por favor, emocionales. Si manejas bien tus inteligencias emocionales, vas a salir hacia adelante de cualquier situación que se presente. Con esto no te estoy queriendo decir que agaches la cabeza, no, bajo ninguna circunstancia. Simplemente sonríe. Sonríe, ve hacia adelante y que nada ni nadie te mueva de tu centro. No permitas bajo ninguna circunstancia que se te ponga el pie en el cuello, pero sí pon las cartas sobre la mesa con lo mejor. Como les digo yo, cachetadita con guante blanco, sonrisa, ánimo, mandar amores y bendiciones, porque vienen muy buenas cosas para ti. Mira, si dejas pasar eso y le dices, ole, y dale lo que sigue, lo que se te va a presentar esta semana es muy bueno en cuestiones laborales y profesionales. Aprovecha tu vida, la luna creciente y que te va a dar a ti, especialmente en la casa de la profesión y del dinero, muchos éxitos. No detengas tus pasos por los ladrones de sueños. Para los Cáncer, todo, absolutamente todo lo que pase por tu mente, un día tus ojos lo verán hecho una realidad. No detengas absolutamente nada de lo que tengas en tu mente por cualquier tipo de comentario negativo, malintencionado o tu lengua mental. Muchas veces nuestra propia lengua mental nos detiene, nos frena, nos hace que no confiemos en lo que somos capaces. Bueno, lo único que te puedo decir es que el sol en Tauro te está aspectando de manera súper espectacular. Si vas a hacer cosas nuevas, cosas diferentes o le vas a dar continuidad a los planes y proyectos que tenías desde el mes de noviembre, diciembre del año pasado, porque todo lo nuevo que traigas en mente también va a funcionar, pero todo lo que había quedado pendiente de meses anteriores va a funcionar de una manera sensacional con muy buenos resultados en tu vida familiar y por supuesto en tu vida económica, para de esta forma tener un gran respiro, paz y tranquilidad. Para los Leo, la presión, la tensión, los celos, las posesiones, lo único que hace es no puedo avanzar, no puedo lograr, no entiendo por qué me están pasando estas cosas. Sí, Leo, sí debes de entender por qué te están pasando estas cosas, porque si tú mismo estás bloqueando la abundancia, el triunfo, el éxito y la prosperidad con el pensamiento, pues no pueden abrirse las puertas. Yo te invito a que te des ese permiso y esa oportunidad de confiar en ti y en la abundancia, porque hay muchas cosas nuevas que se están presentando, súper buenas, súper positivas. Sé que son nuevas y eso de repente dices como que te mueven un poco de tu centro, de tu equilibrio, de tu balance, pero mira que valen muchísimo la pena porque los resultados económicos van a ser fenomenales. En las cuestiones amorosas te marcas muy bien, te marcas muy positivo, un poquito celoso y posesivo, muy característico de los Leo, pero todo se marca hacia adelante y todo súper bien. Hay cambios dentro de la organización de tu hogar, que eso va a ser muy padre, porque cada quien va a hacer lo que le corresponda. Así de sencillo, al hacer lo que le corresponda, pues eso quiere decir que vamos a delegar para poder hacer nuevas cosas y nuevas oportunidades en tu vida. Para los Virgos, si estás esperando buenas noticias en cuestiones profesionales, laborales, préstamos crediticios o respuestas de sís o de no, se marcan muy buenas, especialmente que estamos en luna creciente y Mercurio en el signo de Tauro, que hace una muy buena mancuerna contigo, mi querido Virgo. Así que no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Sigue visualizando, sigue decretando, sigue confiando
Y no solamente es el pensamiento positivo, la inteligencia emocional o como le queramos llamar. Los planetas marcan, indican, ponen. La decisión, por supuesto, es de cada uno de nosotros. Yo nada más se los pongo aquí sobre la mesa, pero sí, mi Virgo, vienen cosas muy buenas para ti. Para los Libra. Quítate el antifaz de los ojos, ponte los lentes color de rosa, toma las cosas con mucha calma porque vienen más responsabilidades de las que tienes en estos momentos. Así que vamos a reírnos, mi querido Libra, y a decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Pues por el A, B, C, D, F, G, H, y ahí te la vas llevando. Tú has visualizado, decretado, afirmado, has hecho intenciones y demás de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad, pues ahí viene la cascada de oportunidades. Así que a ponerse los lentes color de rosa. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas. Trata nada más de que no te muevan de tu centro. Sé que es un poco difícil y complicado mover de su centro a los Libra. Eso sí, cuando los mueves de su centro, agárrense, ¿eh? Porque, híjole, no, hombre, no le saca la vuelta a un Libra enojado, ¿verdad? Entonces, nada más, mi querido Libra, analiza, observa, checa los excesos que estás teniendo. Más ejercicio, mejor alimentación, más vitaminas, dormir lo más que pueda, porque aparte viene mucha paz en el hogar, mucha tranquilidad contigo mismo, muchos cambios en tu forma de ver la vida. Tal vez hagas ejercicio de más, o algo de cambios estás haciendo tú contigo mismo, y eso es muy bueno porque el exceso de responsabilidades que te están llegando, vas a hacer un buen balance, un buen equilibrio, como por lo regular lo saben hacer mis sonrientes y positivos Libras. Para los escorpiones, te has estado proyectando y puedes proyectarte algo en el transcurso de estos días por necesidades de amor, de afecto, de atención, de apapacho, de cariño, por lo que tú quieras. Tú sabrás exactamente qué tipo de situación puedas estar viviendo. Nosotros proyectamos en lo externo lo que llevamos en el interno. Cuando somos agresivos o cuando somos, nos gana la ira o cuando nos burlamos de alguien o cuando tenemos envidia. Ok, no es afuera, es adentro de nosotros. Escorpión tiene una fortaleza mental bárbara. Tienen un poderío bárbaro, pero como les he dicho, los escorpiones son agua. Y al ser agua son muy emotivos, muy tiernos, muy románticos, muy sensibles y pueden estar pasando por situaciones complicadas que simplemente son planetarias. Es esa necesidad de abrazos, de atenciones, de apapachos. Y vuelvo al punto, levanta la mano, mi querido escorpión, date tu sitio, date tu lugar, mereces un poquito más de lo que estás viviendo en estos momentos, pero si tú mismo no peleas por lo que te corresponde por derecho de conciencia, y me refiero en todos los sentidos, no solamente en el amor, en el romance, en la familia, sino en lo económico y lo laboral. Utiliza tu fortaleza, tu seguridad, tus relaciones sociales, ese carisma tan característico tuyo para que se abran las puertas por más cerradas que se encuentren. Tú sabes que si quieres puedes y sé que puedes. Para los Sagitarios, silencio, relajados, tranquilos, sereno ante cualquier tipo de provocación o nosotros mismos que nos provocamos, porque nosotros los Sagitarios somos tan estrictos con nosotros mismos y tan disciplinados que si nos cometemos algún tipo de error nos decimos una cantidad de barbaridades. Así que relajado, tranquilo, sereno, es tiempo de meditar, de analizar, observar y checar exactamente qué es lo que queríamos seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenos aspectos y se nos están abriendo grandes canales de abundancia y de prosperidad en muchos aspectos. Intuición, percepción, sueños premonitorios. Ok, eso es por un lado, que nos están dando señales y muchos mensajes. Escribir toda la información que nos está llegando, porque ahí tendremos unas claves básicas para las decisiones que traemos en la mente, que puede ser cambio de casa, cambio de ciudad, cambio de país, cambio de trabajo o cambio de pareja, o vaya usted a saber. Cada quien sabrá cuáles son sus prioridades en estos momentos con los cambios que estamos teniendo. Todo el mes de abril, mayo y junio son muy espectaculares para nosotros los Sagitarios. Es la época de muchas estrellas en nuestra vida, de aprender a vivir, sentir, gozar y vibrar, más que nunca sin importarnos el que dirán. Por lo regular a Sagitario no nos importa mucho el que dirán, a algunos de ustedes tal vez, pero a la mayor parte no. Entonces, pero a partir de estos últimos meses, Sagitario ha tomado conciencia de exactamente quién es que quiere y a dónde se dirige, y ahora sí que nadie lo va a parar. Y a vivir, sentir y gozar con muy buena fortuna, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, tienes todo para ganar, absolutamente fuerza, poder, energía, capacidad, inteligencia, entrega, compromiso, pero tú puedes detener tus mismos pasos
por tus actitudes o tu comportamiento o la forma en la que estás pensando. Y esto va a ser por unos días solamente, ¿sí? O sea, no es porque seas así siempre, no. Hay movimientos planetarios que de repente nos bajan la guardia, nos hacen sentir medio raripondios, pero no pasa absolutamente nada. Esto va a ser un cambio que te va a ayudar a impulsarte, a que te sirva de trampolín o de empuje o de algo para hacer un cambio, un giro, un decir, esto está así, pero ahora lo quiero así o lo pongo acá o lo acomodo acá y va a valer muchísimo la pena porque te va a dar mucha paz interior. A ti como buen tierra, Saturno, Capricornio, definitivamente las cuestiones laborales, económicas, materiales son muy importantes para tu bien y para los de tus seres amados. Bueno, no te me inquietes, toma las cosas con calma, es un crecimiento, es un cambio y vas a encontrar muchas respuestas muy interesantes con muy buenas soluciones, especialmente, repito, en vidas laborales y económicas para los Acuario. Tú eres una persona rebelde positiva, de esas personas rebelde que sabe qué quiere y a dónde va, cuando decide qué quiere y a dónde va. Hay momentos en que tienen un poco de incomodidades o de inquietudes por no saber cuál es el camino. Pero en estas semanas, por favor, contáctate con tus amistades, tus relaciones sociales, porque por medio de tus contactos y tus relaciones sociales vas a poder hacer, valga la redundancia, relaciones con terceras personas que te van a convertir a tu futuro a muy corto plazo en tu vida profesional, porque se marcan en el área de los reconocimientos, recompensas, aplausos y cambios en tu economía. También se marca para mis queridos acuarios una percepción y una intuición maravillosa. Esa la van a tener pues, o la tienen, la han tenido siempre, pero ahora la van a tener más que antes, anteriormente por estar Júpiter en Acuario. Y eso quiere decir que la intuición y la percepción te va a llevar a tocar puertas que nunca hubieras imaginado que fueras a tocar, pero las cuales se van a abrir frente a ti. También es mantener los pies en la tierra, relajado, tranquilo, sereno, sin engancharte absolutamente de ningún tipo de comentario malintencionado. Recuerda que cuando alguien te aviente un comentario malintencionado, tú simplemente sonríe y diles, si mi brillo te molesta, ponte lentes. Y ya, así de simple. Para mis queridos Piscis, están pasando por una etapa muy linda, una etapa de maduración, de valoración, de crecimiento, sin importar la edad que tengan, se sienten muy plenos, muy contentos, muy satisfechos con todo lo nuevo que el camino les está presentando, ¿verdad? Un aprendizaje nuevo, cosas diferentes, cosas lindas, con caídas, errores, equivocaciones, como todos. Pero bueno, mi querido Piscis, te cuento que esta semana es muy efectiva para ti, especialmente si habías estado en la búsqueda de hacer algo nuevo, algo diferente o arreglar situaciones que tengan que ver con cuestiones financieras, crediticias y demás. Y también todo lo relacionado con el amor, con la familia, con el hogar, con el reencuentro sentimental o el inicio de relaciones sentimentales se marca totalmente a favor. Algo muy importante para hacer que las cosas sucedan, yo tengo que creer, tengo que confiar, tengo que visualizar y tengo que decretar que las cosas se den. Es muy importante confiar en la abundancia que el universo rico tiene para mí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan un día hermoso, único, maravilloso y sensacional. Suscríbete a mi canal si no te has suscrito. Ponle campanita, ponle dedito para arriba para que la campanita te avise de todos los estrenos. Y recuerda que estamos en luna creciente. Luna creciente es buenísima para hacer las recetas para el dinero, para la abundancia, para la prosperidad, para que nos paguen lo que nos deban. Pero bueno, es buena. Las recetas para que se incrementen nuestros ingresos, es muy buena hacerla en lunita creciente. Sí, así es. Nuestra familia Movic les dice gracias. Yo les digo gracias, gracias, gracias. Mucha luz, mucha paz y mucho amor. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.